pausa, que estamos frente a circunstancias climáticas extraordinarias. No solamente la intensidad de estos huracanes que han golpeado el Pacífico, el sur del Pacífico mexicano en los últimos 2 años, sino la forma en la que se comportan, su rápida intensificación. En el caso de Eric, pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 4 de nuevo en 24 horas, poco más. Ni se diga Otis, John, que llega a las costas de Guerrero, sale de nuevo al mar, regresa como huracán. Y esto que no es un asunto menor, es en el caso de Eric, el huracán de mayor categoría en impactar el Pacífico mexicano en un mes de junio. Entonces, para resumir, son huracanes cada vez más potentes, con un comportamiento cada vez más difícil de predecir o pronosticar, porque pues, pasan de tormenta tropical a categoría 5 así, y que además están llegando en fechas, en momentos del año donde históricamente no hemos visto fenómenos de esta escala en aguas del Pacífico mexicano. Así que todo esto se está combinando con un nivel de destrucción, de afectación a costas de Oaxaca, por supuesto Guerrero, y lo que pueda venir. Omar Gasga es director de noticias de La Voz del Pacífico Sur en Oaxaca y está con nosotros en tiempo real. Omar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Me encuentro en Huatulco, a unos 247 kilómetros de distancia de Pinotepa Nacional, que es el punto donde tocó tierra Eric esta madrugada. Como bien apuntaba, son más frecuentes y más intensos estos huracanes. Partimos, por ejemplo, de 2022, cuando el huracán Ágata tocó tierra en la costa de Oaxaca, categoría 2, causó destrucciones en 31 municipios. En 2023 fue el poderoso huracán Otis, que en poco tiempo alcanzó el nivel 5 en la escala Saffir-Simpson. 2024, el huracán John, que también estuvo amenazando las costas de Oaxaca y finalmente impactó en territorio guerrerense. Y ahora Eric, que también estaba pronosticado que tocara tierra en Guerrero, finalmente lo hizo en Pinotepa Nacional en el transcurso de esta madrugada. Hasta ahora, pues un recuento de lo que ha sucedido. Todavía no hay información completa. Empieza a aflorar ya la noticia, pero el hecho de que estemos sin internet y sin telefonía celular desde ayer por la noche en buena parte de la línea de costa, en el centro turístico de Huatulco, por ejemplo, donde me encuentro, no hay telefonía desde anoche, tampoco internet. Lo mismo sucede en Puerto Escondido, donde hay más afectaciones porque allá tienen de manera intermitente el servicio de energía eléctrica, aunque ya se trabaja según la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio a más de 200,000 usuarios que se quedaron pues sin energía eléctrica por el impacto del huracán. En el caso de Huatulco, de la franja costera, el centro turístico de Huatulco, estuvo lloviendo. Llevamos ya más de 24 horas de lluvia intermitente, aunque no son aguaceros torrenciales, pero sí ha habido afectaciones por varias horas de lluvia prolongada, en algunas zonas encharcamientos urbanos, inundaciones de viviendas, en caminos rurales también se reportan algunas comunidades que están ya incomunicadas ahora por derrumbes. No se reportan personas desaparecidas o arrastradas por la corriente de los ríos. En el caso de Puerto Escondido, el centro turístico también de la costa de Oaxaca, más cercano al punto donde impactó el huracán Eric. Esta mañana se reportan daños en la bahía principal, el intenso oleaje, olas de 10 metros de altura, según lo que nos reportaron algunos colegas que hicieron la cobertura allá en Puerto Escondido. Destruyó este muelle, un espigón utilizado como muelle por los pescadores, donde tenían sus artes de pesca. Hay daños también en los restaurantes de playa por el intenso
oleaje. Se reportaban 2 personas que estaban desaparecidas en el caso de esta zona, el complejo lagunar del municipio de San Pedro Tututepec, que es más o menos un punto intermedio entre Puerto Escondido y Pinotepa Nacional. 2 pescadores que estaban en la laguna del Zapotal haciendo esta labor inexplicablemente ayer todavía realizando esta actividad, y afortunadamente estos 3 pescadores ya fueron localizados, se protegieron ahí en una zona de mangle según los reportes que recibimos hoy por la mañana. Y bueno, esto, si te parece, Enrique, escuchemos un balance que hizo apenas unos minutos el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, en la conferencia del Gabinete de Seguridad, donde habla de daños menores entre Huatulco y Puerto Escondido, y sí reconoce que hay daños medianos, dice el funcionario, y mayores en esta zona que va de Puerto Escondido hacia Pinotepa Nacional. Si te parece, podemos escuchar parte de lo que dijo el funcionario estatal. Pudo haber sido peor, condiciones más complejas. Están empezando a verse varias de ellas en algunos puntos donde el huracán pegó pues con todo. Por eso señalaba desde Huatulco hasta Puerto Escondido, ya la Secretaría de Turismo y Protección Civil y Policía Estatal están trabajando para limpieza y cuantificar daños menores. Bueno, ahí está, daños menores, dice el funcionario, en esta zona de Puerto Escondido a Huatulco. Y bueno, cerraría el reporte, Enrique, con lo que ya ha dado a conocer también el Servicio Meteorológico Nacional, que se mantiene una zona de vigilancia por una zona de baja presión frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, que mantiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Así que pues no hay que bajar la guardia, habrá que estar muy pendientes de la evolución de este sistema hidrometeorológico aquí en el Pacífico mexicano. Por supuesto, Omar Gasga, director de noticias de La Voz del Pacífico Sur allá en Oaxaca, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Y como lo dice Omar, pues es junio, la temporada de huracanes apenas comienza y obviamente hay que estar muy alertas de la actividad ciclónica en el Pacífico. Mire, pensando en esto que nos decía también Omar sobre la falta de comunicación, lo que nos tocó vivir en Otis, lo que vimos con John, un llamado a las empresas de telefonía celular. Es increíble que en el 2025 en nuestro país no tengamos planes de contingencia por parte de estas empresas para garantizar la comunicación en una zona de desastre. Es que no es difícil. Mire, de manera casual le puedo decir varias opciones. El tema de las torres móviles con estos que le llaman celulares sobre ruedas o celulares en vehículos de carga, que son montadas sobre estos vehículos para desplegarse rápidamente y que restablecen cobertura donde las torres fijas fueron dañadas, y se ha usado en un montón de lugares, en Puerto Rico, en la costa sur de Estados Unidos. Las plataformas en gran altitud, los drones, los globos solares que flotan en la atmósfera y que con esto dan señal móvil a grandes áreas. Hay varias empresas involucradas en esto y no, de nuevo, pues no requiere de una super inversión y el beneficio es crítico, esencial, porque sin una red celular todas las variables de emergencia se agudizan. Los mesh networks, lo que le llaman redes en malla, que permiten que los dispositivos se conecten entre sí directamente sin necesidad de torres celulares, ¿no? Y estoy hablando de routers o otros teléfonos, los kits de comunicación de emergencia, los kits portátiles, en fin, hay 1000 alternativas que se pueden utilizar y que a mí me parece increíble que en 2025 estemos ante otro desastre en la misma región y la principal demanda de la población damnificada sea: no tenemos red de comunicación, no hay cómo estar conectados con el resto del mundo, decir dónde se necesita la ayuda, coordinarse mejor. Y aquí el riesgo, pues, ya no solamente es un asunto de protección civil.
tecnología, ¿no? Porque vendrán alternativas tecnológicas en donde la gente diga, pues ¿de qué me sirve a mí tener el celular y estar pagando un plan si cuando pasa esto, pues no tengo un respaldo? Tal vez hay una tecnología que me permita hacerlo de manera interrumpida, vía satelital, y existen estas alternativas tecnológicas. Pero en serio, o sea, más allá del tema del negocio, pues el auxilio a la población en situaciones de emergencia como esta, a mí me parecía increíble que pasaran los días, semanas en Guerrero y que no hubiera alternativas presentadas en escala que realmente aliviaran la emergencia por parte de las empresas de telefonía celular. Y bueno, en nuestro país nos referimos básicamente a una, ¿no? Porque pues es parte del problema. Realmente ya no hay justificación para que en 2025, en medio de una emergencia nuevamente generada por un huracán en las costas de Guerrero, estemos hablando de que la principal demanda de la gente es necesitamos comunicarnos con el resto del mundo. No la hay. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos también a repasar lo que ha ocurrido en Guerrero, el tema del pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, que ha sido muy atinado. Hemos escuchado a su coordinador general, a Fabián Vázquez, hablar antes de la llegada del huracán de la probabilidad de su rápida intensificación, tal y como ocurrió hasta un categoría 4. Se ha degradado ya a un huracán categoría 1, pero ya pasaron varias horas de que tocó tierra y es una zona serrana. En fin, mucho que platicar sobre este asunto, así que permítame hacer una pausa y ya volvemos con más en tiempo real.